Como soy de origen filósofo y después docente de sociología en la Facultad de Comunicación, es apropiado para el filósofo remontarse a los orígenes y fundamentos. Así que pregunto, ¿cuál es la aspiración básica, primordial del ser humano? Antonio. Eso es un ideal noble y excelente que todos suscribimos, pero algo más básico y primordial. Arturo. Exacto, sobrevivir. Lo primero es sobrevivir. Asegurar comida, bebida, abrigo en la fría noche de invierno, sustento, para el grupo reproducirse. Es lo primero, la supervivencia. Imaginemos un hombre prehistórico que ha matado un mamut, un elefante de la época. La carne cuelga en la cueva para curarse, con la sangre alimenta el fuego, con la piel hace prendas de abrigo, con los huesos hace instrumentos variados, una cerbatana, una flauta, una pipa. Se pone el sol y sentado en la puerta de la cueva fuma unas hierbas que ha recogido. ¿Y qué pasa por la cabeza de este hombre prehistórico? ¿Qué se plantea? Ya tiene el sustento asegurado por una temporada. Entonces, ¿qué hará? Además de disfrutar y estar contento y feliz. ¿Qué hará? ¿Qué es lo segundo tras la supervivencia? En su horizonte mental de tareas, objetivos, ¿qué vendrá una vez que ya puede sobrevivir, tiene para comer? Bueno, eso es del paquete de la supervivencia, ¿no? Seguridad, comida, abrigo. ¿Qué viene luego en la vida humana? Efectivamente, se plantea preguntas, busca para la vida un significado, un sentido, ¿no? Porque la biología no nos dice cómo hay que vivir. Una vez que tengo para comer, eso es lo primordial, me pregunto, ¿no?, ¿de dónde venimos? ¿Qué pasa tras la muerte? ¿Todo termina? ¿Hay algo más allá? ¿Por qué el amor, el dolor, el sufrimiento, la injusticia, etcétera, ¿no? Esto es normal en la vida humana de la persona o del grupo, de la sociedad, en momentos de crisis. Primero es la vida. Y cuando hay un imprevisto, una crisis, un problema, viene la reflexión. Entonces, buscamos respuestas, ¿no? Porque la vida es para todos un proyecto, una tarea. Hay que tomar decisiones. Dice la gente joven en España, ¿tú de qué vas? Bueno, pues hay que plantearse yo de qué voy en la vida. ¿A qué aspiro? ¿Qué me propongo? ¿Qué busco? Porque, ¿qué ocurre si uno no se plantea estas preguntas y no toma decisiones? ¿Qué ocurrirá? Hay que decidir. Si no lo hace uno, lo harán otros por uno, los papás o quien sea, ¿no?, el Estado. O sea, la vida exige decisión, exige un rumbo, un norte, una meta, una jerarquía, que pueda cambiar, por supuesto, pero la vida no es un automatismo, es deliberación, decisión. En rigor, en el hombre no hay instinto. El instinto es un automatismo, bien endógeno o exógeno, de fuera o estimulado por el ambiente, por el que el animal siempre actúa del mismo modo. Llega el invierno, el oso hiberna, llega la época del año oportuna, los pájaros emigran, el pájaro hace el nido, busca pareja, etc. Y los animales tienen nicho, entorno. Para el animal es relevante una fracción del mundo, ya sea espacio físico o ondas sonoras, frecuencias de luz. El perro tiene un olfato muy fino, pero ve mal, ¿no? ¿Qué es el mundo para una garrapata? Es la piel de un mamífero de sangre caliente, que es como la tierra. Y los pelos son como el monte para nosotros, como los cerros que rodean Tegucigalpa. Ese es el mundo de la garrapata, ¿no?
¿cuál es el nicho o entorno del hombre como especie zoológica? ¿Cuál es nuestro entorno? No hay entorno. El hombre tiene mundo. Vive en el Polo Norte, en el desierto, y según Elon Musk, ahora pronto en Marte, o sea, se le queda pequeño el mundo, ¿no? No tenemos entorno, tenemos mundo, ¿no? El bebé humano es el ser más indefenso de la Tierra, ¿no? Y el que más tiempo requiere de cuidados, atención, crianza, pero es también luego el que mejor se adapta a todo tipo de situaciones, ¿no? Eso es una riqueza y es también nuestra superioridad, ¿no? Por supuesto, el hombre es biología. Tiene que alimentarse, beber, comer, dormir, etc. Estamos ante la computadora trabajando y de repente uno siente la punzada del hambre. ¿Qué hace uno entonces cuando siente esa punzada? Decidir si comer o no. Exacto. Tiene que deliberar. ¿Atiendo esa demanda orgánica o no la atiendo, ¿no? Y si decido atenderla, o sea, no la atiendo porque me atrae más el trabajo, porque estoy a dieta para adelgazar, porque ayuno por motivos religiosos, hago una huelga de hambre por motivos políticos. Y si decido comer, ¿qué como? De todo. En el hombre, atender esas demandas básicas es también cultura. Comer, beber, sexo, todo está impregnado, rodeado de cultura. La cultura se contrapone a la naturaleza. Naturaleza es lo que está ahí, lo que me acoge, me precede, me sobrevivirá. El bosque, la tormenta, el volcán, los seres vivos, animales, plantas. Y eso se muestra como dinámico, el ciclo de la vida. Estaciones, semilla, nacimiento, crecimiento, muerte, reproducción. Y frente a eso, cultura es lo que el hombre hace y lo que piensa y dice al hacerlo. Y son como tres elementos. El primero, tecnología, del hacha de piedra a la computadora. Después, reglas, normas, pautas, más o menos formalizadas, ¿no? En códigos o normas de buena educación. Y en tercer lugar, símbolos, que son las fuentes de significado. Banderas de todo tipo, de un equipo de fútbol, de un partido político, de una nación. El símbolo de más amplitud es lógicamente la religión, que da respuesta a las últimas preguntas sobre el destino, el origen. El hombre es cultural por naturaleza. ¿Qué podría ser el equivalente al instinto animal en la sociedad humana? ¿Qué hay similar en cuanto al automatismo? ¿Qué hay de automatismo en la estructura social? Que sería como el equivalente humano al instinto animal. ¿Qué será? Esto no me lo has oído, así que aquí te he pillado. El sentido común. No, algo de tipo social, que es el equivalente humano del instinto animal. No, las instituciones, que son automatismos. Para empezar, el lenguaje y luego son que nos evitan pensar, ¿no? Por supuesto, organizaciones, etcétera. Intercambio reglado de prestaciones. Transporte. Viene el bus, me subo, pago y ya está, ¿no? Para comer, en lugar de agarrar el arco y la flecha y ir a cazar un conejo, marco un número y viene el delivery y me trae, etcétera, ¿no? Y en eso con frecuencia ni pensamos siquiera, ¿no? Se da por supuesto, ¿no? O sea, gran parte de la trama humana se basa en ese tipo de mecanismos que nos evitan tener que deliberar, decidir, y en los que pensamos tan solo cuando fallan, cuando hay un problema, una crisis, entonces ya uno. Pero, o sea, gran parte de la vida está resuelta por esos mecanismos que son casi inconscientes, ¿no? En los que no pensamos siquiera, ¿no? Por tanto, somos culturales, ¿no?
Cultura es la forma de vida de un grupo o colectivo, ¿no? 1.000 millones de musulmanes o una tribu perdida del Amazonas, ¿no? Grupo grande o pequeño, la forma en que afronta los retos del vivir. Y es lo que aprendemos, que va desde la higiene hasta la alimentación, hasta saberes teóricos y prácticos, los símbolos superiores. Cuando queremos averiguar y estudiar algo, lo analizamos, lo observamos en sí mismo, ¿no? Composición, propiedades, historia, génesis. Y un approach útil, eficaz, es la comparación. Comparar eso con un contraste para que destaque más lo que nos interesa, lo que buscamos, ¿no? En ciencias sociales se compara con frecuencia el mundo moderno, nuestro mundo, con el mundo antiguo, clásico, tradicional, típica comparación. Antiguos frente a modernos. Cultura tradicional. Manda, como dice el nombre, la tradición, lo que siempre se ha hecho. Se desconfía de la novedad porque esa novedad es un peligro. Amenaza para el orden, la estabilidad. Pueblos africanos que tienen para designar el presente una palabra. Para el pasado tienen varias palabras. Y no hay palabra para el futuro. No existe como algo diferente. Es el presente continuado, prolongado, ¿no? En este tipo de sociedad, ¿qué grupo tiene más influencia, más peso? ¿Quién manda? Los ancianos, ¿no? Para empezar, son pocos. Y siempre lo que escasea se aprecia, ¿no? Esta es una ley infalible de la economía, ¿no? Oferta-demanda. Lo que escasea se aprecia, lo que abunda se deprecia, ¿no? Porque pocos llegan a una edad provecta, ¿no? Y esos mayores tienen la memoria de la tradición, del grupo, conocen los antecedentes, los precedentes. Ellos mandan, ¿no? Todavía hoy, por ejemplo, en China o en el mundo islámico, mandan los mayores, ¿no? Deciden quién se casa con quién, a qué se va a dedicar el hijo. Ya empieza a haber asomos de rebeldía, pero en general mandan los mayores. ¿Qué ocurre con la sociedad moderna? Aquí me baso en Hannah Arendt, en la pizarra, que dice que el moderno básicamente cree dos cosas, o sea, dos pilares de la cultura moderna. La primera, que todo está permitido. Y la segunda, que todo es posible. Todo está permitido. Esto es libertad. Libertad vista como emancipación y como liberación. ¿De qué se libera el moderno? De la tradición, que es algo obsoleto, despreciable, que hay que descartar, ¿no? De la naturaleza como fundamento, como criterio ético o cognoscitivo, de Dios como autor de la naturaleza. El moderno quiere hacer tabla rasa. Conmigo empieza el mundo, el adanismo moderno, ¿no? Y esto, de modo violento, es la revolución, ¿no? Borrar el pasado, empezar de nuevo, ¿no? Y nada me obliga, nada me condiciona, nada me ata, soy autónomo, soberano, dueño de mi vida, ¿no? El moderno en acción, ¿no? Y el moderno sabe mucho y puede mucho. La ciencia y la tecnología, ¿no? Saber es poder, ¿no? Eso está en el ADN de la ciencia moderna, ¿no? La ciencia es conocimiento y poder, control, dominio, ¿no? Explotación. ¿Cuál es el gran mito de la modernidad? Yo en general cuando pregunto tengo una respuesta en mente que espero que podamos compartir. ¿Y qué es lo que el moderno adora por encima de todo? De forma que quien enarbola esa bandera en la vida política, cultural, intelectual, religiosa incluso, ya es el bueno de la película. Ya tiene como la ventaja, ¿no? El otro está como en inferioridad. ¿Qué es lo que el moderno aprecia, valora, venera, estima? ¿De qué valor hablamos? Libertad. Bien visto. Ya hemos dicho, todo permitido. Bien, pero no va a ser la libertad. Vale como respuesta válida, o sea, tienes derecho al aperitivo de la pausa, pero democracia, no. El progreso, ¿no?
el progreso. ¿Cuál es el motor del progreso? ¿Qué es lo que alimenta el progreso? La ciencia y tecnología, ¿no? Que nos van a dar conocimiento, poder. ¿No? ¿A dónde apunta el progreso? El progreso es un cambio para mejor, ¿no? ¿Ese progreso a dónde apunta? ¿Cuál será su estadio final, el objetivo, la meta? ¿Cuál es la meta del progreso moderno? ¿Cuál es? Bueno, la utopía, el paraíso en la tierra, ¿no? Utopía marxista, utopía capitalista, paraíso de abundancia, de justicia, de ciencia, de saber. ¿Cómo describe Marx ese paraíso comunista? Todas las necesidades humanas satisfechas. Todo lo que el hombre pueda desear o anhelar le será concedido. Entonces, si tengo todo a lo que podría aspirar, ¿eso cómo influirá en la estructura social? ¿Cómo será esa sociedad de la abundancia? ¿Qué no tendrá, por ejemplo? ¿Qué será del todo superfluo? No habrá Estado, justicia, leyes, policía, cárceles, porque si tengo todo a lo que puedo aspirar, no habrá ni envidia, ni robo, ni delito. Si yo tengo todo, no me meteré en líos, ¿no? Porque todo lo que ya pudiera... O sea, uno roba cuando tiene envidia del otro y quiere... Pero si tengo todo, utopía, ¿no? Por tanto, el moderno desprecia el pasado, que es algo obsoleto, caduco, sabe mucho, puede mucho, se siente emancipado, liberado, apunta al progreso, a esa utopía que es el cielo bajado a la tierra, básicamente, ¿no? En este tipo de sociedad, ¿cuál será el grupo privilegiado? El grupo que tenga más importancia, más relevancia. Los jóvenes, claro. Ellos tienen futuro, ¿no? Y el joven, ¿qué es lo que encarna? Salud, belleza, energía, creatividad, innovación. El futuro es de los jóvenes. Entonces hay una exaltación como icono de la juventud. Incluso se atribuía a este primado juvenil un fundamento neurológico. Se decía, las neuronas se reproducen hasta los 20 y tantos años. Ya después uno pierde neuronas y se empobrece. Bueno, parece que no es así, aunque también los mayores renovamos neuronas, ¿no? Pero durante tiempo era una consideración dominante, ¿no? Y hay todo tipo de elencos de prestaciones geniales de los sabios del siglo XX, como todo lo vieron en su juventud. Con frecuencia los científicos, Einstein, Max Planck, etcétera, en su tesis doctoral, en la veintena. Y luego lo que hacen en la vida es obtener consecuencias, conclusiones, hacer explícito o implícito, pero ya la visión decisiva es juvenil. Así que hay que ser joven o parecerlo. Candidatos políticos, artistas. Si uno no es joven por naturaleza, pues lo debe ser por industria técnica. Todo un sector industrial de la fitness, la wellness, bodybuilding, dietas milagrosas, productos, remedio, etc. La juventud se asocia a salud. Los jóvenes no piensan en la muerte, la enfermedad. ¿Cómo define la OMS, el año 46, la salud? El perfecto bienestar físico, psíquico y social, y añade, y no la simple ausencia de enfermedad. ¿Qué nos parece esta definición? ¿Nos gusta? ¿La suscribimos? ¿Estamos de acuerdo? No, los que ya me han oído no tienen que... ya tienen ventaja, ¿no? Juegan con ventaja, ¿no? Con cartas marcadas, ¿no? Hombre, de entrada suena bien, claro, pero si hago la pregunta es que hay algún tipo de trampa, ¿no? ¿Cuál es la trampa de esta definición? Que es simplemente imposible. Pregunto, ¿estos de la ONU estaban borrachos cuando hacen esta definición?
perfecto bienestar físico, ya una dioptría ya me hace enfermo, ¿no? O una carie de la muela, ya soy enfermo, ¿no? Perfecto, ¿no? Psíquico. Mi equipo fue eliminado de la Champions, estoy un poco deprimido, enfermo, ¿no? Mi vecino el fin de semana hace fiestas con música alta, ya me molesta, enfermo, ¿no? Es una definición de imposible cumplimiento, ¿no? Aparte de que la idea de bienestar es equívoca, confusa, requiere aclaración, ¿no? Entonces, la propia ONU con el tiempo ha ido rebajando ese alcance, ya con otras convenciones y acuerdos, pues ya ha ido, bueno, aspiración A, etcétera, ya ha ido matizando, pero aún hoy gobiernos que se apuntan a esta definición. Eso de una parte. Y de otra parte, claro, durante milenios, la salud era un don de Dios, del destino, de la suerte. La gente se levantaba y no sabía si llegaría con vida a la noche, ¿no? Microorganismos, virus, bacterias, hambre, violencia, fieras, escasez, así durante miles de años, ¿no? Como en la novela, que recomiendo vivamente, es una novelita corta de Solzhenitsyn, Un día en la vida de Iván Denisovich, ¿no? Que es un día en la vida del campo de concentración, ¿no? Como llega a la noche con vida y dice, bueno, un día más, ¿no? He vivido un día más, ¿no? Así era la gente, la humanidad durante siglos y siglos, ¿no? La vida era un azar. En el siglo XX hemos derrotado a los azotes clásicos de la humanidad, ¿no? Hambre, peste, cólera, infecciones, de una parte higiene, vacunas, antibióticos, etc. De repente la salud ya es una conquista, algo logrado. Y en el siglo XX aparece, en Occidente al menos, el estado social y el de bienestar, que toma a su cargo a la gente, como dice el informe Beveridge de los años 40 en Inglaterra, desde la cuna a la sepultura. El Estado se hace cargo de nosotros. Vamos a suponer que con buena intención. En Inglaterra fue como premio a la población por el comportamiento heroico en la Guerra Mundial. Así que aquí se crea una dinámica propia de las democracias, entre promesas y exigencias. Los gobiernos candidatos prometen el oro y el moro, y la gente, lógicamente, reclama, exige, ¿no? Y entonces el Estado dice que la salud es cosa suya. Él la va a garantizar, proteger, atender. Cambia por completo el planteamiento de la salud y la enfermedad. Durante mucho tiempo, por ejemplo, los médicos, enfermeras, las batas blancas, eran la profesión más estimada y admirada por la gente, ¿no? Junto con bomberos, cuando son voluntarios, ¿no? Como Chile o Alemania. Hoy ya eso ha cambiado, ¿no? Ese respeto a la bata blanca es del pasado, ¿no? Hoy, ¿cómo va la gente al médico? No sé, en Honduras, y es mi primera vez aquí, pero en Occidente va como clientes con exigencias, ¿no? No quiero esperar, quiero atención inmediata, quiero un remedio, un fármaco, porque además he visto en Internet tal y cual tratamiento. Si no entra en un hospital norteamericano, ¿qué es lo que encuentra en el vestíbulo? O sea, ¿qué tipo de gente le va a abordar a uno en el vestíbulo de cualquier hospital yanqui? Abogados. Que te van a preguntar, ¿a usted qué le pasa? O, ¿ya le han visto y qué le han dicho? Vamos a ver si podemos demandar al hospital por mala praxis, ¿no? A usted no le cuesta nada. Y si ganamos, nos repartimos la indemnización. Y ante esto, ¿cómo reacciona la clase médica? Con una medicina defensiva, encargando muchas pruebas que son en el fondo innecesarias, pero así ya nadie podrá decirme que no hice tal o cual prueba. Y hoy los médicos se escudan en los protocolos. Para cada patología hay un protocolo de la OMS, de tal. Entonces, yo cumplí el protocolo. Eso empobrece la medicina, la deshumaniza, la convierte en algo rutinario, de serie.
Ya no hay confianza entre el médico, la enfermera y el paciente, ¿no? Además, decíamos que el Estado se hace cargo. Crece como nunca en la vida el gasto médico, sanitario, farmacéutico, farmacológico, hospitalario, atención. Hay muchísimo dinero en juego, ¿no? Y un gasto que se dispara, ¿no? Y cuando hay tanto dinero en juego, pues aparecen problemas, ¿no? De corrupción, de racionalidad, de rendición de cuentas. O sea que el ambiente en el mundo de la salud se ha vuelto enrarecido, complicado, ¿no? Nada pacífico. Y intervienen la política, o sea, los gobiernos, los parlamentos, los medios, la industria, las finanzas, o sea, todo se ha complicado enormemente, ¿no? Pues bien, a lo que voy es cómo ha cambiado la visión de la enfermedad, ¿no? Dice, por ejemplo, Ivan Illich, cuanto más se gasta en salud, más enfermos hay. O sea, nunca tanta gente tan sana se sintió tan enferma. Hipocondríacos. En España hay entre 2 y 3 millones de enfermos imaginarios. Gente que va a las consultas al médico de modo literado no tienen nada, ¿no? Claro, también los actores implicados engordan este pastel, ¿no? Porque más patologías es más gasto, más inversión, más cátedras, más camas de hospital, más plantilla de médicos, enfermeras, ¿no? Hay interés en que aparezcan nuevas enfermedades, ¿no? Nuevos síndromes, ¿no? O sea, esto se ve en el manual de diagnóstico, los manuales de Norteamérica o de la OMS, ¿no? Cada vez más gordos con más patologías, ¿no? ¿Y qué es un síndrome? Un conjunto de síntomas agrupados. Agrupamos N síntomas, 10. Y se dice, quien tenga de estos 10, estos 6, ya tiene tal síndrome. Eso requiere una terapia, un tratamiento, fármacos. O sea, muchos ganan con ese incremento de los síndromes, ¿no? Por ejemplo, dos ejemplos recientes y auténticos, no me los invento. TOD, trastorno oposicionista desafiante. Son los niños pequeños inquietos y revoltosos, ¿no? Trastorno oposicionista desafiante, ¿no? Eso requiere terapia, pediatras, fármacos, etc., ¿no? O, por ejemplo, el SPI, síndrome de las piernas inquietas. También requiere terapia específica, ¿no? El síndrome posvacacional, gente que vuelve del veraneo y claro, le cuesta un poco ir a clase o al trabajo, ¿no? Terapia, ¿no? Siempre pongo como ejemplo, cuando yo era estudiante, en mi época de estudiante, hace 120 años, si uno no quería estudiar un día, ¿qué decía? No me da la gana, no quiero, no me apetecen. ¿Qué dicen ustedes si no quieren estudiar un día? ¿Cómo lo explican o justifican? No, dicen, no me siento motivado. Motivación, algo que requiere terapia, fármacos, orientadores, coach, terapeutas, todo un sector para motivar al niño, ¿no? Claro, porque si además hay un factor de este tipo que ya eso me exime de responsabilidad, ¿no? Que me traigan motivación en forma de comprimido, de tableta, de terapia, entonces ya igual me animo a estudiar, ¿no? Claro, si hay una patología que responde de esa conducta, pues yo ya no soy responsable, ¿no? Lo mismo, Amartya Sen, un economista indio de origen, docente en Oxford y en Harvard, máximo experto mundial en economía del desarrollo, también muestra cómo cuando crece el presupuesto en salud, se incrementa la patología, la enfermedad. Somos fabricantes de enfermos, ¿no? Nuestra sociedad, ¿no? La belleza, ¿no? Está comprobado que a la gente guapa, beautiful people,
les va mejor en la vida. Llegan más lejos en la carrera, ganan más dinero, tienen más prestigio, inspiran más confianza, uno se fía más de gente guapa. Y ya no digamos si a la belleza física se añade una buena voz. Ya esa gente tiene el mundo a sus pies. Esto es un hallazgo antiquísimo, ya está en los griegos, por ejemplo. Ya tengo formación alemana, en Alemania, Austria, Suiza, es la meca de la música, una orquesta en cada pueblo. ¿Qué ocurre cuando hay una vacante en una orquesta? Se convoca una plaza de chelista, pianista. La gente interesada envía su currículum, la orquesta invita a los preseleccionados a hacer una prueba, ¿no? Que toquen su instrumento, ¿no? Bueno, ya desde hace tiempo en Alemania esto se hace detrás de una cortina, porque si no se contrataba siempre al más guapo, a la más guapa, ¿no? Era automático, ¿no? Se han hecho múltiples experimentos, por ejemplo, enviar un currículum con una foto guapa, una foto fea. Bueno, pues se contrata al guapo. O sea, a igualdad de currículum, el guapo tiene ventaja, siempre, ¿no? Cobra más, gana más, ¿no? Así que hay que ser guapos, ¿no? Y si uno es por naturaleza, aquí viene el sector de la belleza, ¿no? Clínicas de cirugía plástica, ¿no? En China, 2 millones. Paraíso de la plástica, Estados Unidos, Brasil, España, hasta que han entrado en crisis Colombia y Venezuela. Venezuela era un país donde las mises eran una industria floreciente, ¿no? Una fábrica de mises, ¿no? Ganaban concursos de industria de la belleza, ¿no? Que alimenta a muchísimas bocas, muchos gabinetes de médicos, de expertos, la cosmética. En mi infancia, ¿qué había en un baño de cualquier familia? Había una pastilla de jabón. Hoy hay toda una batería de todo tipo de lociones, pomadas, after, post, antes, etcétera, para todo, ¿no? Y también aquí han entrado los varones. Ya, ellos son igualmente ya consumidores de patologías, ¿no? De trastorno alimenticio, gente que se ve fea y horrible ante el espejo. Eso, terrible, ¿no? Anorexia, bulimia. ¿Cómo se llaman en la red? La anorexia y la bulimia. ¿Qué nombre tienen para...? No, hay miles de páginas. Mía y Ana. Mía, bulimia, y Ana, anorexia, ¿no? Gente que se declara seguidora a muerte de Mía y de Ana, ¿no? Y acaban muriendo, ¿no? Tengo una entrevista a una chica alemana de 18 años, guapísima, aparece la foto, y la pobre agobiada cuenta que cada día se maquilla cuidadosamente, largo tiempo, por tanto, elige unas prendas que combinen adecuadamente, pone la foto en Instagram, pero siempre hay otra más guapa que ella, ¿no? En 300 millones, pues eso es inevitable, ¿no? ¿Quién es la gran dama del cine francés y europeo? Hablo de mi generación. Una mujer espléndida. No, europeo, francés, ¿no? Está en la pizarra. Catherine Deneuve, ¿no? Una rubia espléndida. Cuando cumplió 60 años, hace unos pocos años, fue muy entrevistada, homenajeada y declaró con toda sencillez, en un arrebato de sinceridad: cumplo 60, hago un poco de balance, miro atrás en mi vida y formulo un propósito: no más cirugía. Cada 3 meses, quirófano. Aunque tiene el récord Alicia Donwall en la pizarra, ¿no? Bueno, tiene el récord mundial, según parece, de mujer más retocada. Se gastó más de 1 billón de euros en 71 operaciones estéticas, ¿no? Era modelo, ¿no? Y hoy esta exmodelo hace campaña a favor de las víctimas de la cirugía, ¿no? Ya es una especie de adicción. Ya para muchísimas niñas, un regalo de Navidad o de cumpleaños es justamente ya cirugía, ¿no? Cejas, pecho, fuera, ¿no?
Pasa lo mismo también en Honduras, con los tatuajes. De repente te empieza y ya no para, ¿no?, de tatuar esto es un fenómeno para estudiar, ¿no?, los tatuajes, ¿no?, que hacen daño a la salud, ¿no? Por ejemplo, como es sabido, una persona tatuada no puede, está prohibido que done sangre. En la pintura hay componentes como plomo que van a la sangre, etcétera, ¿no? El tatuaje es francamente perjudicial, ¿no? Los famosos, ¿no?, los Messi, jugadores, todos tatuados, brazos, piernas, espalda, todo. La belleza como proyecto, como construcción técnica, ¿no?, porque asegura una autoestima más elevada y mejor empleo, mejor matrimonio. O sea, en China, ¿no?, se les llama a estas personas buscadoras de la belleza, ¿no? Esa belleza va a asegurar, pues, mejor posición social, económica, gente que se endeuda, que gasta todo para... Y también para detener el paso del tiempo, ¿no? Como sea, evitar las arrugas, etcétera, ¿no? Y felicidad, ¿no? Aspiración, una vez que hay para comer, queremos ser felices, ¿no? Un tema de moda en las ciencias sociales, economía, psicología, sociología, antropología. Entonces se busca, claro, primero hay que definirla, qué es una vida feliz, ¿no?, y luego ver de qué factores depende esa vida feliz, cómo podemos medir la felicidad. Por ejemplo, la empresa Gallup, que hace encuestas en todo el mundo, como es sabido, ¿no?, muchas por encargo de clientes y otras por propia iniciativa, acaba de publicar 2 estudios gordos, 2 libros potentes, uno sobre el grado de satisfacción de los trabajadores en su lugar de trabajo, en su empleo, ¿no? Han encuestado 112.000 empresas de 96 países. Y el otro estudio es sobre la felicidad, ¿no? Lo ha pilotado John Clifton, que firma como autor del libro. Han entrevistado en el mundo a 5 millones de personas. Y registra este estudio que hacen ya desde el año 2006, que crece la sensación de infelicidad. Más ira, más tristeza, más dolor, estrés, preocupación que en el pasado, ¿no?, y ya antes de la pandemia, ¿no? Ellos evalúan 5 parámetros, que son satisfacción en el trabajo, ausencia de estrés financiero, es decir, tener plata, ¿no? 3, vivir en una gran comunidad. 4, buena salud física. Y 5, seres queridos cerca, ¿no? Bueno, al margen de Gallup, en el mundo, cuando se pregunta a la gente de todo el mundo por felicidad, ¿cuál es el factor al que la gente, de modo mayoritario, asocia una vida feliz? ¿Cuál creéis que es el factor que la gente más vincula a una vida plena, lograda, ¿no? Abundancia, ¿no? Cuenta, por supuesto, de entrada, cuanto más gana uno, más feliz se siente. Un momento. ¿Perdón? Amistades. Caliente. Abundancia. Cuanto más dinero gana uno, más felicidad, ¿no? Aunque si uno llega a un punto que ya gana mucho, asoma la inquietud por la seguridad, no perder, cómo invertir. Y también cuenta mucho, al parecer, según las encuestas, la comparación con el entorno. Si yo duplico mi sueldo, pero mi cuñado o mi vecino lo triplican, soy desgraciado, ¿no? Para que uno sea feliz también, según esta medición empírica, conviene que el competidor, el vecino, el próximo, no sea tan feliz como yo. Bueno, no es el dinero, aunque decía Oscar Wilde, por ejemplo, que el dinero no da la felicidad, pero da una sensación tan parecida que hay que ser muy experto para distinguirlas, ¿no? O también, como dice Groucho Marx, otro gran filósofo, ¿no?, diferente de Carlos Marx del principio,
La vida plena, feliz, está en pequeñas cosas. Un pequeño palacio, un pequeño yate, un pequeño auto deportivo, un pequeño collar de diamantes. Bueno, no es ni el dinero ni las amistades, aunque la amistad está cerca. ¿A qué factor asocia a la gente de modo mayoritario una vida feliz, plena, lograda? No es la riqueza. Familia, claro, familia. No, familia. O sea, fuera de Gallup, familia. Claro, porque al final seguramente lo que la gente ansía, lo que más anhelamos es querer y ser queridos, ¿no? Y eso ocurre por antonomasia en la familia, ¿no? Uno puede ser un desgraciado, delincuente, pero violador, pero para la madre de uno es siempre mi niño, mi hijo, mi fulanito, que anduvo con malas compañías, que el pobre tal, pero o sea, la mamá siempre te va a disculpar, ¿no? O sea, hombre, si ya uno es el colmo, igual la mamá de Hitler o de Stalin no los... Pero el resto, en la familia uno no tiene que hacer méritos para ser querido, ¿no? Uno es querido tal cual, por ser quien es. También, en principio, una amistad auténtica, ¿no? El amigo es otro yo. Y si me pasa algo, él sufre como yo, ¿no? O sea, no ocurre que si tengo un problema serio del tipo que fuere y lo comento al amigo, no me va a decir, ya veo que estás en apuros, mira, toma este formulario, rellénalo y ya estudiaré si puedo ayudarte o no. Claro, eso no procede, ¿no? El amigo es otro yo, es como yo. O sea, es automático que me ayude si está en su mano, ¿no? Bueno, pues registra Gallup que crece en el mundo la infelicidad. ¿No? ¿Cómo crece en el mundo la gente descontenta en su trabajo? ¿No? Se declara contento en el mundo, como media mundial, en torno al 20% de los trabajadores. En Inglaterra, el 9%. En Norteamérica, el 30 y pico por ciento. ¿No? En América Latina, el país donde hay más contento con el trabajo es Panamá. Y los más descontentos, o sea, la cola la forman Venezuela, Bolivia y Ecuador. Ese descontento es recíproco. También está descontento la empresa, el empresario, con sus trabajadores. ¿No? Hay una mutua desconfianza. ¿No? Y hoy en el mundo crece el pesimismo, el desánimo, el estrés, el agobio, algo que la pandemia ha agudizado. ¿No? Al fondo después. ¿No? Muchas gracias, doctor, por la conferencia. Yo quería, apunté, me llamó mucho la atención cultura como en cuanto a tecnología, reglas, símbolos. Tal vez si nos pudiera expandir un poco, o sea, para entenderlo mejor. Me llama mucho la atención esa forma de explicar qué es la cultura. Gracias. Ayuda un poco la historia y la etimología. La palabra viene del latín colere, un verbo, que tenía en la Roma clásica una triple significación. Primero se refería al cultivo del campo, agricultura. ¿No? Eso implica tecnología. ¿No? También se refería al cultivo de uno mismo, una persona cultivada, culta, y eso es educación y es asunto de reglas, pautas, normas, ¿no? Hábitos. ¿No? Y por último se aplicaba al culto religioso, que es el símbolo. ¿No? O sea, esa trama, articulación de tecnología, regla y símbolo, es lo que organiza la vida del grupo, de la sociedad. ¿No? Un grupo pequeño, un grupo amplio. En ciencias sociales, cultura es más bien lo típico del colectivo. O sea, también, por supuesto, se admite una persona cultivada, culta, pero cultura es la forma en que un grupo enfoca, plantea, afronta el vivir. ¿No? Hay en el mundo unas cuantas grandes culturas. ¿No? El Islam, China, Occidente. Hoy un tema clásico de debate es el debate en torno al multiculturalismo.
¿Son las culturas todas iguales? ¿Son comparables las culturas? ¿Podemos comparar? Lo que impone hoy la corrección política es afirmar que no hay cultura superior a otras culturas, ¿no? Esto indica una mala conciencia occidental, porque hemos sido durante 5 siglos hegemónicos en el mundo, hemos conquistado, dominado, sojuzgado, y hoy hay una opinión pública más bien antiimperialista, anticolonialista, y se sostiene que ya basta de arrogancia occidental, de eurocentrismo, etcétera, y que toda cultura es igualmente válida, admisible. Eso tiene que ver en el ámbito intelectual con el primado del relativismo, escepticismo, lo posmoderno. Cito un francés, no, un alemán, pero de nombre francés y apellido italiano, Guillaume Paoli. Dice Paoli de modo creo que muy gráfico y certero. Contrapone lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno. Dice, el premoderno sabe que cree. El moderno cree que sabe. Y el posmoderno cree que no cree. Creo que es... Bien, hoy, en ese caldo de cultivo posmoderno, donde Occidente desconfía de sí mismo, se autoflagela, se autocritica, está de moda decir que las demás culturas son excelentes, mejores, ¿no? El indigenismo entraría en este contexto. Bueno, sintetizo. ¿Podemos comparar culturas? Sí, y de hecho comparamos siempre. En cuanto uno viaja, compara el paisaje, la comida, la música, el folclore, etc. Comparar exige tener un criterio de comparación, una medida, ¿no? Comparamos peso en kilos, velocidad, metros por segundo, potencia de trabajo en kilovatios, etc. Uno puede comparar siempre que haya una medida de comparación. Podemos comparar culturas, por ejemplo, en cuanto a rendimiento del trabajo, transporte, ordenamientos jurídicos más o menos justos, transparencia, etc. Hay muchas entidades que comparan, miden democracia, respeto a los derechos, igualdad, etc. En cuanto... ¿Y qué pasa con las culturas como tales? ¿Se puede comparar? Bueno, yo pongo un ejemplo siempre, la relación entre religión y política. Al final, el soberano, el que manda, lleva a cabo en la vida social una función similar a que Dios desempeña para el mundo. Legisla, ordena, premia, castiga, mantiene unido, y por eso siempre en las culturas primitivas el soberano era Dios. Todavía en 2 países del mundo, hasta el entrado del siglo XX, el soberano era Dios. ¿De qué países hablo? ¿Países importantes? No, no, no. 2 países en los que hasta bien entrado el siglo XX el soberano tenía estatuto divino de Dios. Japón y China. Japón hasta la Guerra Mundial y China hasta 1910. Yo no estaba en Beijing, pero la ciudad prohibida. Te explican, uno podía acercarse como mucho a 100 metros del emperador y tumbado, postrado, el rostro en infierno, no se podía mirar al emperador, etc. O sea, eran dioses. Es algo normal, natural. El soberano es como vicario de Dios. Bien, ya con el tiempo se separan tareas porque no puede hacer todo y ya surge el sacerdote como figura, etc. Relación entre Dios y el soberano. ¿Cómo se resuelve en el ámbito cristiano esa relación? Es una frase del Evangelio. Hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay una distinción conceptual. Luego en la praxis habrá de todo. Habrá armonía, cooperación, ignorancia mutua, conflicto, guerra, pero
diferenciamos el trono y el altar, la espada y la cruz. ¿Qué ocurre en el Islam entre Dios y el César? Dios es el César. No hay un ámbito político autónomo. El Corán es el código civil, la Sharia. Dios es César. ¿Qué ocurre en el mundo chino y aledaños entre Dios y el César? Ya lo he dicho antes, el César es Dios. Y de hecho, budismo, confucianismo, son religiones sin Dios. Confucio es una moral cívica para hacer leales súbditos del César. ¿Qué ocurre en el mundo cristiano ortodoxo, Rusia y satélites? ¿Qué pasa ahí entre Dios y el César? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el papel del patriarca Kirill de Moscú en la guerra contra Ucrania? Dios es un empleado del César. La Iglesia Nacional Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa es una iglesia nacional en Rusia, en Rumanía, en Grecia, en Bulgaria. Y esto ocurría con los zares, con el comunismo y con Putin. Están al servicio del Estado. O sea, podemos comparar. Aparte de que las culturas cambian, evolucionan de modo puramente endógeno. Por ejemplo, en China, durante siglos, había la moda, el canon estético de unos pies femeninos diminutos. Eso implicaba una tortura china. Los pies en zapatos de madera para que no crecieran. Hoy ya ese canon cambió, ¿no? Por evolución propia. ¿No? Democracia, derechos humanos, etc. ¿no? Oímos a los tigres asiáticos y al Islam decir, Occidente, no nos impongas tu criterio, tu visión del hombre, de la mujer, de la sociedad. Aquí hay otra tradición, otros valores. No me impongáis vuestros cánones, vuestros modelos. ¿no? Y esto en gran parte de Occidente se acepta. ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esta visión? Cuando oímos estas declaraciones, ¿quién es el que habla? ¿Quién dice esto? ¿Mandatarios chinos en la ONU, en foros internacionales o miembros de la Casa Real Saudí, donde hay 5.000 príncipes? ¿no? Bien, yo les preguntaría, de acuerdo, pero ¿qué dice tu pueblo? ¿Esa gente a quién representan? Dicen los saudíes, aquí hay otra imagen del hombre, de la mujer. Bueno, preguntemos a las mujeres. ¿no? Si quieren ir a la escuela con los talibanes o si quieren eludir la mutilación genital o el matrimonio con 8 o 9 años. Preguntemos. ¿no? Ojo, cuando un líder nacional, cultural, invoca su propia idiosincrasia para rechazar libertades, derechos. Hay que preguntar si el pueblo lo respalda. ¿no? Y nunca es el caso. ¿no? Preguntemos a las mujeres árabes ¿no? si quieren igualdad, respeto, derechos, libertad. Eso gusta a todo el mundo. ¿no? No sé si habéis oído una ópera china. Duran 4 o 5 horas y para un occidental son una especie de tortura. No entendemos. ¿no? En cambio, Bach, Mozart, Beethoven, gusta a todo el mundo. ¿no? En Nueva Guinea, a los esquimales, en la Amazonia. Algo hay, ¿no? Que es más universal. Herodoto recorre el mundo. Pasa de Grecia al imperio de Persia, Egipto, Abisinia, y compara religiones, razas, culturas, color de la piel, etc. ¿no? Y se queda admirado ante la grandeza de los persas. ¿no? Unas poblaciones inmensas, palacios magníficos, jardines colgantes, unos alimentos, una gastronomía increíble. Y frente a eso en Grecia, ¿no? comiendo aceitunas, queso y poco más. ¿no? Pero dice, es mejor ser griego que persa. ¿Por qué?
Claro, porque los persas son esclavos, ¿no? Y el griego es libre, ¿no? Al final, para comparar culturas, usamos como criterio la condición humana. Es mejor cultura la que es más congruente, apropiada, adecuada a la condición humana, ¿no? Que mejor respeta su dignidad. Es el criterio, ¿no? Y comparamos, ¿no? Y hay culturas mejores que otras, ¿no? Luego podemos matizar gastronomía, arte, folclore, cultura, etc. Y podemos distinguir, pero al final hay un modelo de condición humana, ¿no? ¿Cuál es el estatuto, la idea del hombre en esta cultura? Pregunta, bueno, no sé si es pregunta, pero al escuchar su parte de su charla, usted comentaba que como que uno de los mayores ideales del hombre moderno es el progreso y que a través de él, para conseguir eso, es mediante la ciencia y la tecnología. Y de que como uno de las cosas que el hombre moderno como que quiere solucionar es el tema de la salud. Pero claro, o sea, como usted comentaba de que hacer una salud perfecta es algo imposible, posiblemente como el mayor temor del hombre moderno sea la muerte, que es posiblemente el peor mal que para ellos podría suceder. Y claro, o sea, posiblemente la respuesta para evitar la muerte es lo que sería el transhumanismo, que cada vez pareciera que agarra más fuerza, por lo menos como que incluso se sabe que hay muchas personas así ricas como que sí invierten para que se hagan más estudios para ver cómo se logra llevar esto a cabo. Claro, yo me imagino de que, como comentaba, o sea, posiblemente, como uno, más que todo ahorita en una sociedad donde ya Dios, la gente lo quiere poner aparte, la muerte se vuelve como algo más, claro, como uno no cree que hay algo después, pues la incertidumbre le tiene mayor miedo. Por lo que, al fin y al cabo, pues, la única manera para salir de esto es con el transformismo. Entonces, usted, bueno, ¿qué opinión tiene usted para cómo es que esto podría influir negativamente en lo que es la persona y cambiar su mentalidad? Muy bien visto. Yo lo contextualizo. El hombre moderno puede mucho, el poder, ¿no? Que es control, dominio, y ese talante se aplica primero al mundo físico, dominio de la naturaleza. Esto es la revolución industrial, que nos da riqueza, prosperidad nunca vistas y también, de repente, pasa factura. Crisis ecológica, medioambiental, calentamiento global, etcétera. De repente, el propio ecosistema está todo él en peligro, aparentemente, ¿no? Después se aplica el talante de control y dominio al mundo social, a la gestión y gobierno de la sociedad, ¿no? Es el Estado moderno, ¿no? Burocrático, impersonal, con cuantiosos recursos, ¿no? Que cuando es Estado de Derecho es una maravilla, imperio de la ley, elección democrática, separación de poderes, pero cuando enloquece y se vuelve contra la propia gente es la maquinaria más criminal de la historia, ¿no? Estado totalitario del siglo XX, ¿no? Hitler, Stalin. Pregunta de cultura general. ¿Cuál sería en el siglo XX el régimen totalitario más criminal, el que mató a más gente en proporción de la propia población? China, no. Camboya, Pol Pot. En 4 años elimina a la tercera parte de la población camboyana. Unos líderes formados en París, gente culta, amaba la música barroca, la buena cocina. El lema del Pol Pot es país sin gente, país en paz. De un día para otro vacían las ciudades, ¿no? De un día para otro. O sea, mañana la ciudad vaciada, ¿no? Matan a gente de entrada fusilando, luego con picos y palas, porque ya no tienen más balas. Y al final ni los matan, los entierran vivos, ¿no? Esos galpones con miles de calaveras, ¿no?, que conocemos. Bueno, eso es el Estado enloquecido, que se convierte en máquina de matar, ¿no? Y en tercer lugar, se aplica ese talante de control a la propia vida humana, en el origen y en el final, con 4 clásicas manifestaciones y una quinta que has mencionado tú ahora, ¿no? En el origen, de repente hay una
revolución sexual, sexualidad exaltada, enaltecida, trivializada, banalizada, etc. Consecuencia, embarazos no deseados, respuesta moderna, aborto masivo, legalizado, normalizado, promovido como valor positivo. Calcula la ONU en el siglo XX unos 1.000 millones de abortos, de los cuales 700 entre China y Rusia. A la inversa, crece la infertilidad por nuestra forma de vida, estrés, contaminación, también abortos previos. En torno al 10% de las parejas son infértiles, es decir, sin causa patológica no hay descendencia. Respuesta moderna, fecundación in vitro, en laboratorio, o sea, se fabrica la vida humana. O sea, se impone el moderno a lo naturalmente espontáneo para eliminar vida no querida o para fabricar vida querida. ¿Qué ocurre al final de la vida? Medicina del siglo XX, progreso fabuloso, pero al final la gente, aunque viva más que nunca, envejece y muere. Entonces, si queremos, y eso para la medicina es un fracaso, la muerte es el final, entonces hay que hacer lo que sea para que el paciente viva, no muera, ¿no? Y por supuesto, esto vale para el gobernante, el millonario, no para el habitante del arrabal de la capital, ¿no? Y además la muerte, el momento final es muy interesante para el médico, porque para probar terapias, fármacos, intervenciones, ¿no? El encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, ¿no? Y a la inversa. Hoy tenemos en la Tierra, vamos a tener enseguida, un escenario demográfico inédito. Más mayores que jóvenes, ¿no? Ya en Japón y en Europa, los de más de 65 años superan en número a los de menos de 15 años. Se ha invertido la pirámide de población. Yo he cumplido el otro día 70, ¿no? Y voy una vez a la semana al monte con gente de mi edad, básicamente médicos, y uno comentaba hace poco, hacemos un plan fabuloso, 4 o 5 horas de senderismo, comer en un sitio bien elegido, sobremesa. Decía uno, estamos en lo mejor de lo peor, ¿no? Ya vendrá el momento pero de momento estamos recién jubilados, con plata, con salud, con energía, con tiempo. Vida maravillosa, ¿no? Habla del best aging, el ageless, young forever, etc. ¿no? Realmente ser mayor es una maravilla. Claro, los baby boomers, mi generación, nacidos entre el 46 y el 55, es la generación más rica de la historia de la humanidad. Está a cuenta en los bancos, ¿no? 32 billones con B, billones europeos de dólares o euros, ¿no? Y por eso la gente vive del ocio, golf, etc. También esa gente ayuda a hijos y nietos a pagar hipotecas, colegios y demás, ¿no? Bien, pero al final vamos a morir, ¿no? Y se sabe que del gasto médico por persona en Occidente, donde todas las cuentas están patentes, ¿no?, como la tercera parte se origina en los últimos 2, 3, 4 años de vida, ¿no? Si la vida se acortara esos pocos años, habría un ahorro fabuloso, ¿no? Porque sanidad es el mayor gasto en cualquier presupuesto occidental, ¿no? Esto abre la puerta a la eutanasia, ¿no?, por motivos seguramente económicos, ¿no?, que ya viene en España aprobada este año, ¿no? En Japón el ministro de Finanzas hace unos años lo dijo públicamente. La gente mayor tiene que morirse porque son un gasto insoportable, ¿no? Escándalo, tuvo que dimitir, pero la eutanasia ahí está, ¿no? O sea que ante la muerte inminente o bien prolongo la vida a toda costa o bien la acorto. Y como quinta manifestación, transhumanismo, posthumanismo, que es lo mismo, la emancipación de la naturaleza, ¿no? Dicen estos modernos, es gente listísima, Cambridge, MIT, Ray Kurzweil, que es jefe de investigación tecnológica en Google, un judío listísimo, dicen, hasta ahora hemos tenido la evolución biológica, del primer unicelular al ser humano. Ahora el hombre toma el mando y empieza la evolución cultural, en la que el hombre decide a dónde vamos.
fusión hombre-máquina, cyborg, chip, etc. ¿no? Y ahí está como objetivo que se considera inmediato prolongar la vida e incluso lograr la inmortalidad. ¿no? De entrada dicen vamos a vivir 120 años, esto ya mismo. ¿no? En breve a los 500. Horizonte próximo 10.000. Años de vida como joven, no como viejo decrépito. Porque dicen morir no es una necesidad. Es un accidente, es un proceso que hoy vamos a conocer y controlar. ¿no? En la ciencia de la geología, en los manuales de geología, hoy ya se habla de una nueva era en la historia de la Tierra. ¿Y cómo se llama esta nueva era? Antropoceno, la era del hombre. Era en la que el hombre toma el mando. ¿no? Bueno, para esta actitud, los griegos hablan de la ibris, la ceguera que los dioses inculcan en los arrogantes, ambiciosos, orgullosos. La pandemia, ¿no? O sea, un virus que no es siquiera ser vivo, se discute qué ha hecho con la humanidad. ¿no? Pero yo pongo un ejemplo, hace 12 años, ¿no? Un volcán de Islandia estornudó a la atmósfera un poco de ceniza y gases y durante una semana no hubo tráfico aéreo en el hemisferio norte, ¿no? Porque un volcán estornuda. ¿Qué se cree el hombre? ¿no? Es arrogancia. ¿no? Eso va a acabar mal. ¿no? Aparte de que, bueno, ya lo decía en un ensayo famoso C.S. Lewis, en el año 42, la abolición del hombre. Decía, cuando se habla del dominio por parte del hombre sobre la naturaleza, en el fondo, de que lo que se trata es del dominio de unos pocos hombres sobre los demás hombres. ¿no? Porque todo eso posthumanista no es para todos. Ya se dice, es algo carísimo para una minoría privilegiada. ¿no? El poder. ¿no? Yo creo que eso no tiene futuro, pero ya es revelador que gente listísima ande en esa onda. ¿no? Ser como Dios. ¿no?